Tengan un cordial saludo, compañeros y profesor. En esta presentación daremos a conocer lo referente a los sistemas de protección y nuestro grupo está conformado por Jesús Romero, Richard Pacheco y quien les habla, Edwin Rodríguez. Bueno, en cuanto a la introducción a los sistemas de protección, tenemos como base el libro guía de subestaciones de alta y extra alta tensión. Lo que se realiza aquí es un análisis bajo los puntos de vista técnicos y a la vez mencionando aspectos económicos que actualmente deben considerarse en mercados abiertos a libre competencia. Los esquemas de protección pueden variar de sistemas a sistemas, de acuerdo con los niveles de tensión a los que estén diseñados. Además, se estudiará la importancia de las instalaciones, las prácticas en las empresas de transmisión, los equipos y criterios que se exponen con recomendaciones basadas en publicaciones internacionales de la SICRE de 1987 y 1999. En la experiencia obtenida a través de la especificación, compra, puesta en servicio y estudio de operaciones en sistemas de 230 y 500 kilovoltios. Cabe resaltar que los sistemas de protección se clasifican de acuerdo con el equipo principal que protegen, ya sean transformadores de potencia, reactores, capacitores, barrajes y líneas. Bueno, en cuanto a las definiciones que se llevarán a cabo en esta parte de la presentación, tenemos la confiabilidad, que es la probabilidad de no tener un disparo incorrecto en nuestro sistema, es decir, de no tener una salida inesperada de nuestro sistema de protección. La fiabilidad es la probabilidad de no tener omisión de disparo, es decir, que al momento de ocurrir una falla, que el equipo no actúe de la manera adecuada. Y la seguridad, tenemos que es la probabilidad de no tener una operación indeseada, y la seguridad tiende a ser afín con la estabilidad y la selectividad, pero compromete la fiabilidad. Los conceptos generales. En eso tenemos la función principal. La función principal es el objetivo de un sistema de protección. Este consiste en minimizar la influencia de una falla en el sistema hasta tal punto que no se afecte su funcionamiento o se produzcan daños relativamente importantes en él, ni tampoco pongan en peligro la vida de los seres humanos o animales. Cabe resaltar que esto solo se puede corregir cubriendo de una manera interrumpida los sistemas de potencia mediante el uso de esquemas de protección y relés que hayan sido diseñados con la atención requerida, de tal forma que se remueva el servicio de algún elemento del sistema cuando sufre un cortocircuito o cuando empieza a operar de manera anormal. Las protecciones trabajan en asocio con los interruptores, los cuales desconectan el equipo luego de la orden de un relé. Por esto frecuentemente se involucra el interruptor como parte del sistema de protección. En cuanto a las fallas, tenemos que estos son eventos que no se planean y que pueden ocurrir en cualquier parte del sistema de potencia. Cabe resaltar que es imposible diseñar económicamente un sistema libre de fallas, ya que las principales causas de las fallas varían de sistema a sistema y entre niveles de tensión. Las fallas propias del sistema de potencia. Estas fallas involucran a un equipo primario, ya sean transformadores, líneas, equipos de protección, entre otros, y que requieren su desconexión, ya que tienen asociada una condición anormal como una sobrecorriente, sobre o baja tensión o frecuencia anormal. Bueno, en esta imagen observamos los tipos de fallas en un sistema de potencia. Tenemos la combinación serie en derivación, tenemos la derivación que pueden ser tipo fase, trifásica o bifásica, tenemos las tipo fase tierra que pueden ser trifásica, bifásica, monofásica y de alta resistencia, y tenemos las fallas en serie, trifásicas, bifásicas y monofásicas. Bueno, en cuanto a las fallas en paralelo o en derivación, tenemos que estas son comúnmente cortocircuitos entre tierra o entre las fases, como lo podemos observar en la figura. Aquí se observa un cortocircuito que está entre la fase y la tierra. Otra sería la falla en serie, que esta es la apertura de la conexión o la ruptura del conductor de fase, como se observa en la figura. Y las combinaciones en serie y paralelo y las combinaciones de fallas serie y paralelo están
en una falla tipo de derivación que ocurre en diferentes puntos de la red. La condición combinada se llama a campo traviesa. Si ocurre varios disparos o fallas y recierres secuenciales como consecuencia de una causa inicial única, se asocia designándolos como una sola perturbación. En cuanto a las estadísticas internacionales de las fallas, tenemos que más del 75% de las fallas ocurren en líneas o cables, menos del 15% ocurren en transformadores de potencia, entre el 3% tenemos asociados a capacitores en serie o en paralelo. Tenemos que las fallas monofásicas ocurren en un 72%, las fallas bifásicas en un 22% y las fallas trifásicas en un 6%. Y lo referente a las de extra alta tensión, las fallas trifásicas básicamente no existen. Las fallas ajenas al sistema de potencia. Estas son disparos no deseados que ocurren en la ausencia de una falla propia del sistema de potencia. Es decir, que antes del disparo no había condiciones anormales de corriente ni de tensión, y sus causas principales son fallas en el cableado o en elementos secundarios, tales como relés, indicadores, entre otros, y ajustes indebidos o errores humanos. Se asocia a estas fallas los tipos de transformadores de potencia y a los reactores a las líneas, debido a que las protecciones mecánicas operan algunas veces aún sin existir fallas reales en el equipo. Tenemos las causas y responsabilidad ante las fallas. Cabe resaltar que en los mercados abiertos de transmisión y generación es cada vez más preocupante la responsabilidad ante las fallas que aparecen en las instalaciones, sobre todo las que causan interrupciones e indisponibilidades mayores a 3 minutos. Y por esto resulta importante establecer las raíces de estas fallas. Bajo el punto de vista de la responsabilidad se pueden clasificar así: fallas o perturbaciones esperadas. Estas son las causadas por la naturaleza, con las descargas atmosféricas o ciertos tipos de animales en línea de transmisión, sobrecargas y sobretensiones con magnitudes y duraciones no superiores a los valores asignados de los equipos. En cuanto a las fallas imprescindibles, tenemos que aquí se pueden considerar los motivos telúricos de gran magnitud, que pueden superar las directrices de los códigos para diseños de sismoresistencia, rayos con magnitudes de corriente superiores a los 200 kA en las cercanías de las instalaciones, vientos anormales, avalanchas e inundaciones. Las fallas originadas por el diseño. Estas hacen referencia a los equipos o instalaciones mal seleccionados, ausencia de pararrayos o insuficientes sistemas de potencia, de puesta a tierra o de apantallamiento. El propietario es el que debe prevenirlas aplicando adecuadamente las normas internacionales y realizando interventorías de diseño. Las fallas en la fabricación o transporte. Estas hacen referencia al uso de materiales de mala calidad o su mal manejo, ambientes inadecuados, insuficiencias en el control de calidad o defectos de diseño. Normalmente se detectan con las pruebas tipo de rutina y de puesta en servicio. Por esto es importante realizar estas pruebas. Generalmente el fabricante ofrece garantías de 1 a 5 años según requerimientos del cliente. Las fallas causadas por la construcción y el montaje. Las más comunes aparecen en el uso inadecuado de herramientas, conectores y cables, con el maltrato a los equipos. Sin embargo, son más notorias y normalmente se detectan con las pruebas de puesta en servicio y después de la energización. Se busca evitarlas con interventorías de construcción y montaje. Las fallas en la operación o en el mantenimiento predictivo. Estas ocurren al permitir sobrecargas o sobretensiones excesivamente prolongadas o repetitivas. Estas se minimiza su riesgo con un sistema de protección debidamente seleccionado y ajustado. Cabe resaltar que si las exigencias son frecuentes, el envejecimiento de los equipos se acelera. Por esto son importantes los mantenimientos predictivos que permitan conocer la evolución de los equipos. Las fallas en el mantenimiento preventivo. Estas son ocasionadas durante la conservación y sostenimiento en instalaciones convencionales con altos grados de contaminación ambiental o en zonas con vegetación.
Bueno, con lo anterior mencionado, se tiene especial relevancia en el uso de sistemas de una gestión de protecciones, con funcionalidades de consulta remota, registros de eventos, cuando se apagaron y reiniciaron los relés, cuando se invierten sus ajustes, registros de fallas, disparos y alarmas. Y toda esta gestión de la información se facilita cuando se interconectan los relés en redes de comunicación en serie y se entrelazan a un centro de gestión remoto, como lo podemos observar en la figura. En esta parte se tiene una serie de protecciones antes de llegar a nuestro equipo final, con la finalidad de que no ocurra una falla antes de llegar hasta el consumidor final. Bueno, en cuanto a los sistemas absolutamente o relativamente selectivos, tenemos que los sistemas de protección se dividen en dos grupos. Con respecto a su función principal, uno es llamado protección absolutamente selectiva, la cual trata de protección de la unidad, y el alcance de esta es la protección limitada a un equipo. Y el otro es conocido como protección relativamente selectiva. Como lo observamos en la figura, la protección es escalonada, donde se protegen dos o más elementos. Bueno, aquí en la imagen se ilustra mejor lo anteriormente dicho. Entonces, las absolutas solamente cubren las fallas internas de un determinado equipo, pero no las fallas externas. En cambio, el relativo cubre las fallas internas y externas con diferentes tiempos. En cuanto a los requerimientos de protección, tenemos la estabilidad del sistema de potencia y velocidad de aclaración de fallas. Estos normalmente son sistemas que están diseñados de tal forma que una o varias líneas de transmisión puedan perderse sin que ocurra ningún apagón importante, siempre y cuando se desconecte el elemento fallado en un tiempo oportuno. De lo contrario, el desbalance de energía se hace tan pronunciado en los generadores que se hace imposible recuperar su sincronismo, lo que equivale a una pérdida de estabilidad y, dependiendo del sistema, pueden causar un apagón extensivamente largo. Por lo tanto, las exigencias mayores en cuanto a la selectividad y rapidez de disparo se refieren a fallas cercanas a los centros de generación. Los tiempos mínimos requeridos para la aclaración de fallas por razones de estabilidad pueden estar entre los 120 milisegundos y 400 milisegundos. Tiempos iguales o menores a 100 milisegundos se logran fácilmente en alta y extra alta tensión, considerando interruptores de 40 milisegundos, es decir, 2.5 ciclos, y protecciones de 40 milisegundos y tiempos de envío y recibo de las señales de teleprotección hasta de 20 milisegundos. Bueno, en cuanto a los requerimientos de protección tenemos la seguridad, selectividad y estabilidad. Se entiende por seguridad la protección o probabilidad de no tener un disparo indeseado. Un disparo indeseado cabe resaltar que puede ocurrir espontáneamente. Por ejemplo, si un componente del sistema de protección falla o existe un mal ajuste. Normalmente un buen sistema de transmisión debe ser capaz de soportar al menos un disparo indeseado. Es aún más severo un disparo indeseado en una línea adyacente a la línea fallada. Estas condiciones es denominada disparo no selectivo. Es muy importante que el sistema de protección opere selectivamente. Esto hace significado que solamente la parte fallada debe ser desconectada y la parte que está en buenas condiciones debe permanecer en operación. El concepto referente a la estabilidad en los sistemas de protección frecuentemente se usa en protecciones diferenciales. Se aplica para indicar que la protección no debe disparar cuando ocurre una falla externa. Bueno, en cuanto a la fiabilidad, se entiende que por fiabilidad de la protección es la probabilidad de no tener una omisión de disparo. Y en la peor de las operaciones incorrectas es normalmente la falla u omisión de disparo durante un cortocircuito, lo cual puede ser debido a una falla en el sistema de protección o del interruptor. Y esto usualmente lleva a problemas de estabilidad y apagones. Seguramente el daño en los equipos será de consideración por lo prolongado de la permanencia de la falla, por lo cual es normal que se tomen unas medidas adecuadas para evitarlo. Bueno, en las imágenes observamos que tenemos la relación de confiabilidad, fiabilidad y seguridad.
Cabe resaltar que al tener una alta fiabilidad y alta seguridad, significa que tenemos una alta confiabilidad en nuestro sistema. Y por otra parte tenemos la relación entre operación incorrecta y confiabilidad. En cuanto a lo referente a la confiabilidad, entendemos por confiabilidad de la protección que es la probabilidad de que sea segura y fiable nuestra protección, es decir, que la probabilidad de no tener una operación incorrecta. Generalmente hay un compromiso entre la seguridad y la fiabilidad. El número de disparos indeseados se incrementa con aumento de fiabilidad y el número de omisiones de disparo se incrementa cuando aumenta la seguridad. Entonces, las operaciones incorrectas comúnmente se pueden dividir en espontáneas, fallas de hardware o principales fallas de software. La primera es producida normalmente por el daño de un componente, mientras que la segunda es producida por una falla de planteamiento, diseño o aplicación, y usualmente no se pueden descubrir fácilmente con pruebas convencionales de mantenimiento. Bueno, en cuanto a la relación entre el sistema de potencia y las protecciones, tenemos que los métodos que se utilizan para despejar las fallas, estas diferencian según la forma en la cual esté diseñado nuestro sistema de potencia y según el equipo de potencia. Desde el punto de vista, podemos clasificar en redes con y sin redundancia. Una red redundante o enmallada con un enlace pueden ser abiertos durante condiciones normales de operación sin consecuencias para el usuario. Esto hace referencia a que durante operación normal la seguridad es de menor interés en una red redundante. Una repentina operación incorrecta e instantánea por un disparo indeseado de la protección no tiene normalmente consecuencias severas. Sin embargo, durante condiciones de falla en un sistema redundante, un disparo indeseado en un enlace no fallado puede ocasionar la pérdida de dos enlaces, el no fallado y el fallado, lo que podrá causar la falla del sistema. La probabilidad de disparos incorrectos es más alta durante condiciones de falla del sistema que durante condiciones normales. Por esta razón, la red debe tener un cierto grado de redundancia que permita la pérdida simultánea de dos enlaces. Este grado de redundancia, en la mayoría de los casos, no es disponible durante condiciones de pico de carga, sino únicamente con cargas medidas o bajas. En redes enmalladas, la fiabilidad en la función del despeje de fallas debe por lo tanto ser alta y tener una prioridad mayor que la seguridad. En una red radial, una omisión de disparo para despejar una falla no ocasionará normalmente consecuencias desastrosas ni averías en la operación total de la red o de nuestro sistema, gracias a las funciones del respaldo para despejar fallas y a que la falla inicial, ya que las formas se han interrumpido de la conexión o enlace. Un disparo indeseado causará interrupción al usuario, tanto en operación normal como en condiciones de falla del sistema. Un disparo indeseado puede ocasionar pérdida de generación, pero esto es de menor importancia para la operación de la red siempre y cuando se cuente con generación de reserva. En cuanto al respaldo, tenemos que una interrupción de una falla en un determinado sistema eléctrico puede ocasionar la intervención de los siguientes aparatos eléctricos. Equipos para la medida de la magnitud. En esta parte entran los transformadores de corriente, transformadores de tensión con circuitos secundarios y elementos de protección. Tenemos por otra parte los elementos que establecen y procesan las magnitudes medidas, dando respuestas según sus valores predeterminados, como lo son los relés y dispositivos de disparo. Equipos de interrupción. En estos se incluyen los interruptores con mecanismos de control. Tenemos los auxiliares correspondientes, en este caso entran las baterías, sistemas de corriente continua y compresores de aire, y los equipos de comunicación y teleprotección. Cabe resaltar que si uno de los elementos de la cadena falla, el sistema de protección no trabaja y la falla continúa hasta presentarse la destrucción de una parte del sistema. Para evitar esto, ¿qué se debe hacer?
La mayoría de las compañías utilizan el sistema de protección de respaldo, en el cual otro sistema de protección, si es el caso, otros interruptores toman la función de despejar la falla. Por lo tanto, debe haber sistemas de protección e interruptores de respaldo. La cuestión del asunto es definir qué tan sofisticado debe ser el sistema de respaldo. Se les asocia una temporización suficiente para que el sistema principal opere, pero no siempre es así. Como se precisa más adelante, por razones de respaldo, muchas líneas de alta y extra alta tensión tienen duplicados los sistemas de protección, incluso operando al mismo tiempo, en donde la pérdida de la seguridad no es tan esencial por la existencia de rescierre y las razones ya expuestas. En cuanto al respaldo remoto y respaldo local. El respaldo remoto, en este esquema se trabaja con los interruptores y las protecciones que se encuentran en las subestaciones vecinas, que cumplen también con funciones de respaldo. Un ejemplo típico es el respaldo remoto para la operación de barras realizadas por la segunda zona de las protecciones de distancias de las líneas en estaciones vecinas. El respaldo local, ocurre cuando un sistema de potencia se extiende. Se encuentran usualmente que el respaldo remoto no es satisfactorio debido a que resulta en tiempos de despeje de fallas muy prolongados, falta de selectividad en el disparo y dificultades en obtener ajustes lo suficientemente sensibles para contribuir ciertas fallas en líneas adyacentes. Y en esta imagen observamos el esquema general de protecciones, el cual cuenta principalmente con un interruptor que lo vemos en la parte superior. Tenemos los transformadores de corriente, transformadores de tensión, las bobinas de disparo, las protecciones principales y protecciones de respaldo, las protecciones de falla de interruptor, protecciones diferenciales de las barras. Las protecciones integradas son multifuncionales. Las protecciones integradas aparecen gracias al desarrollo de los microprocesadores. Una sola protección puede incluir muchas funciones, incluso se pueden confundir las funciones de protección principal y de respaldo. Sin embargo, no se puede abusar de la integración, ya que se pierde la redundancia cuando la falla es de hardware o del software del relé o de sus equipos asociados. Por lo tanto, la integración de funciones es conveniente cuando entre ellas se complementa para evitar que una falla o anomalía no sea detectada. Para la evaluación económica tenemos en cuenta el riesgo de la falla, y para esto debemos de garantizar un sistema de protección que sea económicamente rentable y técnicamente óptimo. Conociendo las estadísticas ya en años precedentes, se es posible obtener las indisponibilidades promedio por unidad de tiempo, las cuales permiten cifrar el riesgo en unidades monetarias que implican materiales defectuosos, gastos de reparación, pérdidas de energía, peligro para hombres y animales. En la actualidad, las estadísticas facilitan el cálculo de la probabilidad de las fallas para cada parte de la instalación eléctrica. Por ejemplo, para las redes de 220 kilovoltios se calculan que el número de fallas varía entre 0.2 y 1 salida por año por cada 100 kilómetros de línea, mientras que en países de América Latina pueden ser de 5 o 10 veces mayor, y en algunos casos particularmente mucho mayores. En cuanto a las especificaciones técnicas de nuestro sistema de protección, tenemos que como mínimo tienen que tener las siguientes características. A qué equipos están destinados a proteger, ya sean líneas o transformadores, características de operación, por sobrecorriente seleccionable, inversa o extremadamente inversa. Tensiones de alimentación, a qué tensión está este aparato se lo puede alimentar. La corriente asignada al equipo, que puede ser entre 1 o 5 amperios. La tensión asignada, que puede variar entre el 115 y el 10% de esta tensión. Tenemos el número de contactos de disparo para un mínimo de 10 amperios y constantemente de tiempo de 5 milisegundos. Esto permite la operación de bobinas de disparo de grandes interruptores.
Tenemos el número de contactos para señalización y control, mínimo número de grupos ajustables, puertos de acceso frontal, puertos de acceso posterior y protocolo para la integración del sistema de control. El proveedor debe confirmar esta información y por lo menos indicar marca, modelo, referencia, país de origen y consumos en reposo y en operaciones de la alimentación y de los circuitos de tensión y corriente. En cuanto a las tendencias, tenemos los relés adaptativos y los relés basados en relés neuronales. Estos relés adaptativos son relés que de manera instantánea cambian a sus ajustes de acuerdo con la configuración del determinado sistema, y esto con el fin de realizar el mejor desarrollo posible en una determinada falla. Y los relés neuronales, estos son algoritmos que se basan en redes neuronales que están orientados a minimizar el procesamiento. Esto mediante las ecuaciones generales de aprendizaje se pretende entender al relé que distinga cuáles son los disparos con éxito y cuáles no. Yo les voy a hablar acerca de protecciones de los transformadores, que es el capítulo 11, la sección 11.4. Bueno, en conformidad con las normas IEC y la EN 61558, los transformadores deben ser protegidos contra las sobrecargas y los cortocircuitos que puedan producirse dentro de una utilización normal. Las normas no imponen la ubicación ni la naturaleza del dispositivo de protección. Es el instalador quien elige la mejor posición, ya sea en el primario o en el secundario de este. Dentro de este capítulo vamos a hablar sobre las consideraciones generales, los tipos de falla en los transformadores y los esquemas de protección para estos transformadores. Consideraciones generales. Según la ubicación dentro del sistema de potencia, como podemos apreciar en la imagen, pues estos se pueden clasificar en transformadores de generación, en transformadores de distribución y transformadores de distribución, y de esta manera llegar al usuario final o cliente. Pueden ser bancos monofásicos o unidades trifásicas, autotransformadores o transformadores de devanado completo. Y su diseño puede ser de tipo Shell, que es una tendencia originada en Estados Unidos, o tipo Core, que es una tendencia europea. Hablando un poco según el tipo, entonces el tipo Shell, o también conocido como tipo acorazado. Bueno, como podemos ver en la figura, con las bobinas del primario y secundarios enrolladas en forma concéntrica, es decir, que comparten el mismo centro. Sobre la rama del medio se le denomina transformador acorazado. Y el tipo núcleo o core, como lo podemos apreciar en la figura, en el cual pues la bobina del primario está enrollado en un extremo y la bobina del secundario en el otro. Se le llama de esta forma. Lo cual estos tipos pues afecta la forma en la que se producen los esfuerzos dinámicos cuando ocurren los cortocircuitos. También el tipo de núcleo afecta el contenido de armónicos durante las energizaciones. Más sin embargo, en términos prácticos y gracias a las protecciones numéricas, poco afectan estas variantes a la selección del sistema de protección, y con la posibilidad de ajuste. Fácilmente se acoplan a la función del relé, al tipo de conexión, sea delta o sea en estrella. Y añadiendo el número de devanados, generalmente sí tiene incidencia en el costo. Tipos de fallas. Bueno, las fallas más comunes en un transformador pueden ocurrir en diferentes partes o componentes debido a problemas mecánicos y eléctricos, o un estrés térmico ocasionado por diferentes condiciones. Y a continuación enlistamos las fallas más comunes en un transformador junto con
con sus causas. Entonces, vamos a hacer pues la descripción de cada falla, de la falla en el devanado, falla de eléctrica, falla térmica, falla mecánica, falla en el cojinete, falla en el cambiador de tomas, falla en el núcleo, falla en el tanque, falla en el sistema de protección y por último falla en el sistema de refrigeración. Caracterizando de cada falla. Bueno, como primera, ¿qué es la falla en el devanado? Bueno, un devanado es una parte muy importante del transformador, en los cuales pues existen dos, en el lado primario y el otro en el lado secundario. El alto voltaje y la baja corriente eléctrica corren en el devanado primario y es a través del voltaje de inducción electromagnética que baja al secundario. Los devanados pueden soportar tanto estrés dieléctrico, térmico y mecánico durante este proceso, pero a veces es tanto que resulta en una falla y una posterior ruptura. Estos tipos de fallas, como lo es la falla dieléctrica, ocurre cuando surge una descompostura en el aislamiento, lo cual es causa de una tensión eléctrica y voltaje por arriba de los niveles promedios. Estos desencadenan en un cortocircuito. Las razones de los altos niveles pueden ser tanto como una caída de un rayo, así como una falla de voltaje. Como otra falla que es la térmica, los devanados usualmente están hechos de cobre. Debido a la resistencia ocurren pérdidas térmicas, las cuales lo afectan si no ha habido un mantenimiento apropiado. Con el tiempo estos se van deteriorando y la fuerza física se pierde. Otra falla es la falla mecánica. Las fallas mecánicas son distorsiones, aflojamientos o desplazamientos de los devanados. Esto es resultado de la disminución del desempeño del transformador, reparaciones inadecuadas, corrosión, mal mantenimiento, defectos de fábrica y movimientos y vibraciones dentro de este. Falla en el cojinete. Los cojinetes son dispositivos que aíslan un conductor eléctrico de alto voltaje para que pase por uno de tierra. En un transformador estos proveen un camino a la corriente por la pared del tanque. Dentro del transformador se pueden encontrar papel aislante rodeado de aceite, lo que otorga un mayor aislamiento. Una falla en el cojinete ocurre debido al desgaste y por estas razones. El aflojamiento de los conductores causados por vibraciones en el transformador, lo que resulta en un sobrecalentamiento. Esto daña el papel aislante y el aceite. Otra razón es una súbita subida de voltaje, la cual genera una descarga parcial que daña el cojinete y causa una ruptura en cuestión de horas. Otra razón es la rotura en los sellos del cojinete que se originan por las presencias de aguas, desgastes o pérdidas dieléctricas excesivas. Y la otra razón es no reemplazar el aceite o una filtración de este. Falla en el cambiador de tomas. Para hacerse una idea de qué es un cambiador de tomas, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Bueno, la función de un cambiador de tomas en el transformador es regular el nivel de voltaje. Esto se hace al añadir o remover vueltas del devanado secundario. Es la parte más compleja y una de las más importantes. Incluso una pequeña falla puede afectar la energía. Algunas causas de los problemas de esta son una falla run-through. El cambiador de tomas se tarda después de que un relé cambie la proporción de las vueltas. Esto se debe a que el relé tiene residuos. Otra causa es el desgaste del resorte. Otra causa es la falta de mantenimiento que derivan de una desincronización de la conexión de eje de entrada entre el cambiador y el motor.
Otra causa son los condensadores viejos y desgastados en el motor, lo que hace que el cambiador falle al momento de controlar la dirección de movimiento. Otra causa es un uso regular que desgaste el resorte y lo hace más frágil hasta el punto de romperse. Por ello, el cambiador no puede cambiar la proporción de las vueltas del devanado. Otra causa es la descompostura del motor en el cambiador debido a un voltaje excesivo. Falla del núcleo. Un transformador tiene un núcleo enaminado de acero en medio rodeado por los devanados, como lo podemos ver en la figura derecha inferior. Su función es concentrar el flujo magnético. Si falla, los devanados se ven afectados. El laminado está ahí para impedir esto, pero un mal mantenimiento, el no reemplazar el aceite o la corrosión puede ser causa del problema. Una mínima descompostura de las láminas resulta en un incremento de la energía térmica. Los efectos de sobrecalentamiento son como primer efecto tenemos que los devanados son dañados debido a que el sobrecalentamiento alcanza la superficie del núcleo. Otro sobrecalentamiento es el daño en el aceite del transformador, lo que genera un gas que puede afectar otros componentes. Falla en el tanque. La función del tanque es contener el aceite, el cual es usado para el aislamiento y refrigeración, el cual, pues, como lo podemos notar en la imagen, en la parte superior izquierda. También puede ser empleado como soporte de otros equipos del transformador. Una falla en el tanque ocurre cuando existe algún tipo de estrés ambiental, humedad alta o radiación solar. Todo lo anterior mencionado puede generar grietas o filtraciones en las paredes del tanque, por lo que pronto comenzará a escasear el aceite. Algunas de estas pues pueden ser algunas de las consecuencias: reducción de aislamiento en el transformador y daños en los devanados. Otra consecuencia es el sobrecalentamiento y daños en otras partes del transformador. Como siguiente falla, falla en el sistema de protección. La función principal del sistema de protección es resguardar al transformador de cualquier falla al detectarla y resolverla lo más rápido posible. Si no es posible, entonces la aísla para evitar un daño mayor. Sus componentes son el relé de Buchholz, la válvula de alivio de presión, contra sobrecargas y el relé de presión súbita. ¿Cómo lo podemos apreciar en las partes del transformador descritas en esta imagen? Entonces, lo que sucede cuando falla alguna de estas partes, los componentes que anteriormente les mencioné, vamos a hacer pues una breve descripción. Entonces, el relé Buchholz es un dispositivo de protección sensible a las fallas dieléctricas en el transformador. Un sobrecalentamiento tiene lugar cuando se acumulan gases, lo que afectan sus funciones. Un bajo nivel de aceite provoca que el relé entre en acción aunque no exista un desperfecto. Esto significa un desperdicio de energía. La válvula de alivio de presión, esta impide que el transformador explote debido a la acumulación de presión del gas, la cual se produce por el sobrecalentamiento del aceite. Si el resorte falla, la válvula no podrá liberar la presión correctamente, por lo que podría ser peligroso. De igual manera, tendríamos un problema si la presión se acumula rápidamente, ya que el proceso de liberación es lento. La protección contra sobrecargas se permite que una magnitud específica de voltaje vaya al transformador, lo que evita una subida excesiva. Una falla significa la entrada de una gran carga de voltaje a los devanados y un posterior daño. Tanto humedad, calor, corrosión son las principales razones de una descompostura.
Y por último, el relé de presión súbita protege al transformador de explotar debido a un posible incremento exponencial de la presión del gas. La humedad puede afectar su circuito interno. Falla en el sistema de refrigeración. Bueno, el sistema de refrigeración lo que hace es que reduce el calor en el transformador debido a las pérdidas de cobre y de hierro. El sistema, pues este sistema contiene ventiladores, bombas de aceite e intercambiadores de calor enfriados hidráulicamente. Una falla causa un incremento de calor y acumulación de presión del gas, lo cual podría desencadenar en una explosión. Y a continuación, las fallas más comunes en el sistema son filtraciones en las bombas de aceite y agua. Esto da como resultado una reducción de los fluidos y un bajo intercambio de calor. Las filtraciones pueden ocurrir debido al estrés ambiental, corrosión, humedad y radiación solar. Descompostura en los ventiladores. Estos pueden fallar si no hay un buen mantenimiento y si no existe un desgaste en los motores. Un termostato defectuoso también presenta un problema debido a las malas lecturas que proporciona y pues puede producir esta falla común. Bueno, en esta diapositiva me pareció bastante interesante que fue sacada del libro de subestaciones, en el cual pues según las estadísticas de la IEEE desde 1975 hasta 1982 se hicieron una serie pues de pruebas en muchos transformadores en el cual pues reflejan la siguiente distribución de las fallas en los transformadores de potencia aplicados en sistemas de transmisión, en la cual pues vemos que las fallas en los devanados equivale a un 51%, las fallas en el cambiador de tomas un 19%, las fallas en los bujes un 9%, las fallas en las cajas de conexión un 6% y las fallas en el núcleo un 2%. Fallas misceláneas un 13%, en la cual pues esto suma un total de un 100%. Una situación particular es que las fallas entre las espiras en los devanados se producen una corriente menor del 10% de las corrientes nominales. Las máximas corrientes de falla nominales se producen con la falla del buje de alta tensión. Las tasas de falla anuales oscilan entre el 1 y el 4%, presentándose con un incremento entre mayor sean los niveles de tensión. En esta sección vamos a hablar sobre los esquemas de protección. Bueno, la protección más comúnmente utilizada para proteger transformadores de potencia es la diferencial del tipo porcentual E87T, donde el relé de porcentaje diferencial es aquel cuya corriente de arranque crece automáticamente con el incremento de la corriente que circula a través del transformador. De esta forma es posible garantizar que no opere incorrectamente para grandes corrientes fluyendo al exterior, sin perder la sensibilidad de operar para fallas internas. La cantidad de restricción es establecida por un porcentaje entre la corriente de operación y las corrientes de restricción, corriente del primario y corriente del secundario, como lo observamos en las ecuaciones, pues en el cual tenemos que la corriente de operación va a ser igual a la suma de la corriente del primario y más la corriente del secundario. En equipos sin falla, entonces vamos a tener que la corriente de operación va a ser igual a la corriente primaria igual a la corriente secundaria, y esto va a ser igual a 0. Y en equipos con falla, pues esta corriente para que opere pues tiene que ser diferente de 0.
Entonces, sus características principales son su zona de protección cubre hasta los transformadores de corrientes que la alimenta, como lo observamos en la imagen, ¿sí? En la cual está pues a los extremos y de esta manera pues protegiendo al equipo en cuestión. También este relé protege contra cortocircuitos internos con mediana o alta corriente. Protege contra cortocircuitos externos en una zona de protección. Disparos suficientemente rápidos, menor a 3 ciclos, que minimiza los problemas de estabilidad. Estos relés son confiables. Los disparos generalmente corresponden a fallas del propio transformador, excepto cuando ha sido mal conectado o ajustada, la cual sucede con mucha frecuencia durante su puesta en servicio. Si es el único relé, no se puede someter a mantenimiento con el transformador energizado. Protege parcialmente contra la sobreexcitación. Lo hace para valores muy elevados. No cubre contra daños térmicos por fallas pasantes, ni sirve de respaldo. No detecta cortocircuitos internos de baja corriente, que son cercanos al neutro. No cubre fallas entre pequeñas porciones de espiras. No protege contra elevadas temperaturas, ni ruptura, ni tanque, ni falla del interruptor. En esta diapositiva, pues, como observamos, es la simbología de los equipos de protección, en lo cual pues, es la extraje del libro de subestaciones de alta y extra alta tensión. Para el siguiente esquema de protección que vamos a ver a continuación. En esta parte vamos a ver el esquema de protección del transformador. Como mencionamos anteriormente, las simbologías, pues aquí vamos a profundizar un poquito más acerca del esquema. Como se observa, la protección diferencial cumple una función de protección muy conveniente, pero se debe combinar con protecciones mecánicas y otras protecciones eléctricas, que normalmente son protecciones de sobrecorriente de alta tensión y sobrecorrientes de baja tensión, ya que los relés diferenciales numéricos proveen funciones de sobrecorrientes de alta y de baja tensión, existe un mejor cubrimiento. Sin embargo, estas funciones complementarias se deben dejar como respaldo de relés de sobrecorrientes independientes, con el fin de no reducir la confiabilidad del sistema de protección eléctrica y permitir las pruebas de mantenimiento de los relés. Como se mencionó, las protecciones diferenciales se complementan con los relés de sobrecorriente, tanto de fase como residuales, en la cual pues vemos las protecciones 51 y 51N y del tipo de tiempo inverso. El relé de fase se considera más una protección de respaldo contra fallas externas del transformador. Como les mencioné anteriormente, la protección 51 y 51N se las voy a describir a continuación. Donde la 51 es la protección de sobrecorrientes con retraso de tiempo. Esto es un relevador con una característica de tiempo definida e inversa, que opera cuando la corriente en el circuito excede un valor determinado. Por lo general, a mayor corriente, menor tiempo de la característica inversa. Y la protección 51M, que es la protección neutra del transformador, es la protección suministrada por los relevadores capaces de detectar una falla en dicho equipo y que enviará disparos solamente después de que la protección primaria ha fallado en su operación. Adicionalmente podemos mencionar que se tienen las protecciones propias del transformador. Como lo observamos, la 49, que es la térmica, para sobrecargas, la Buchholz, que es la 63B, que opera atrapando el gas que resulta de alguna anomalía, y de presión, que es la 63P, que es la válvula de alivio de presión,
para fallas internas. Y la protección 71, que es para el nivel de aceite, para detectar pues las pérdidas de este líquido. Y en la parte inferior tenemos el relé de bloqueo. Bueno, este relevador es un dispositivo de dos posiciones, abierto o disparo, y restablecer o normal. Por diseño, el rotor del relevador es mantenido en la posición de restablecer a través de un magneto permanente. El disparo ocurre cuando es energizada una bobina liberando el rotor y haciéndolo girar a la posición de disparo, cambiando el estado de los contactos múltiples. Estos se utilizan cuando es preciso realizar simultáneamente un gran número de operaciones. Están indicados para desarmar o bloquear disyuntores u otros dispositivos automáticamente cuando ocurre una falla u una condición predeterminada. Los fabricantes se presentan en sus catálogos recomendaciones de ajuste. Los principales criterios son para el relé diferencial 87T. Normalmente los relés diferenciales porcentuales tienen una pendiente ajustable entre el 20% y el 50%. Para la selección de la pendiente es necesario tener en cuenta el rango de variaciones del cambiador de tomas, siendo necesario en la mayoría de los casos ajustar la pendiente por encima del 30%. El relé de sobrecorriente de tiempo inverso, el 51, el ajuste de corriente de los relés de sobrecorriente normalmente es entre el 130% y el 150% de la corriente asignada. La curva de tiempo en el lado de la fuente, desde donde se energiza el transformador, debe coordinarse con la corriente de magnetización inicial del transformador, que es la corriente inrush, y la de los relés del lado de baja tensión. También podemos encontrar en el mercado relés de sobrecorriente con restricciones de segunda armónica que no requieren coordinación con la corriente de magnetización inicial. En el lado de baja tensión o de la carga, la curva del relé se debe coordinar con los relés de la carga. Como tercera consideración, para los relés de corriente residual, el 51N, ya que todos los transformadores de potencia son cargados balanceadamente, el relé de corriente residual se puede ajustar entre el 20 y el 40% de la corriente asignada. En el lado de alta tensión, la curva de tiempo puede ser mínima cuando exista independencia entre la secuencia 0 del lado de alta y baja. Un ejemplo es la conexión estrella delta. Mientras que en el lado de baja tensión se debe coordinar con los relés residuales de la carga. Y para los relés instantáneos de sobrecorriente, por su simbología el 50, muchas empresas no los habilitan por las cantidades de falsos disparos que han producido. Si se ajustan, se hacen con los relés instantáneos de sobrecorrientes localizados en el lado fuerte y se debe ajustar 25% por encima del valor pico de la corriente máxima instantánea de falla que circula a través del transformador, es decir, por una falla en bujes del lado opuesto. Este ajuste debe estar por encima de la corriente de magnetización inicial del transformador. Protección de barras. Las fallas en barras son usualmente causadas por flameos en el equipo de alta tensión y por desprendimiento de cables en la subestación. Algunas veces las fallas son causadas cuando el equipo de puesta a tierra es maniobrado sobre las barras energizadas, o sea, un error humano. Si no hay protección de barras, una falla en estas será despejada por la protección de las líneas en la subestación adyacente en segunda zona, la cual equivale a 0,5 segundos, y la protección de respaldo de los transformadores
en la misma subestación requiere más o menos el mismo tiempo para despejar la corriente de falla circulando por los transformadores. En un sistema de transmisión, este tiempo de interrupción no es satisfactorio. Si se utiliza protección de barras, no solamente se reducirá el tiempo de interrupción, sino que adicionalmente se mejorará el entendimiento de lo que sucede en el sistema y acelerando la toma de decisiones por parte del operador de red. Hoy en día casi todos los sistemas de protección de barras se basan en el principio de cantidades diferenciales. Durante operaciones normales, la suma de todas las corrientes de entradas a la barra es cero, mientras que en condición de falla en barra hay una corriente diferencial. El esquema de protección diferencial puede ser de dos tipos, de alta impedancia o de baja impedancia. En el esquema de alta impedancia, el relé diferencial es un relé de tensión, mientras que en el esquema de baja impedancia es un relé de corriente. Otros esquemas como el de comparación diferencial de corrientes también se encuentran lo podemos encontrar en el mercado. Se deben tener precauciones para evitar disparos indeseados. La protección debe ser estable para fallas fuera del área protegida. El desempeño de los transformadores de corriente es básico para el buen funcionamiento de la protección. Cuando ocurre una falla en barras, una gran cantidad de interruptores debe ser disparada para poder aislar del sistema la barra fallada, lo cual crea una situación muy peligrosa para la red. Por esta razón es importante tener una configuración de subestación tal que solo se pierda una parte durante una falla en barras. En la figura podemos encontrar una configuración de subestación con sus respectivos sistemas de protección de barras con esquemas que permiten separar la barra fallada y la barra sana. Las protecciones numéricas se pueden dividir en dos tipos, centralizadas y distribuidas, siendo esta última la de mayor auge. La protección numérica distribuida consiste en tener el gabinete de protección de cada bahía o salida de la subestación, una unidad de adquisición de corriente y posición de seccionadores, la cual se comunica seriamente, que puede ser a través de fibra óptica por lo general, con las unidades, con la unidad central que tiene previamente programada la configuración de la subestación y toma las decisiones de disparar las salidas indispensables para aclarar las fallas. También los disparos se transmiten serialmente a las unidades de adquisición. La ventaja es que se reduce considerablemente el cableado, las lógicas externas y el tamaño de la protección diferencial. Además, algunas incorporan protecciones contra fallas del interruptor. Las protecciones diferenciales de barras detectan cuando un circuito de corriente es abierto, diferenciando este evento de una falla real, dando alarma en lugar de disparo. Existen algunos puntos de falla en barras, especialmente entre los interruptores y los transformadores de corriente, en donde la totalidad de la corriente de falla no puede ser despejada por el sistema de protección de barras. El circuito permanece alimentando la falla después de la operación del sistema de protección de barras. Para despejar este tipo de fallas es necesario utilizar teledisparo hacia la subestación vecina, el cual es iniciado por la protección de falla local del interruptor. Y finalmente se agrega una nota para la protección de barras, en la cual nos dice que la protección de barras más sencilla es la del tipo de alta impedancia, pero también es la que se requiere de un diseño más cuidadoso, ya que exige transformadores de corriente con la misma relación y las mismas características de magnetización. Además, no admite transformadores auxiliares de corriente.
Y finalmente pues se agrega una nota para la protección de barras, en la cual nos dice que la protección de barras más sencilla es la del tipo de alta impedancia, pero también es la que se requiere de un diseño más cuidadoso, ya que exige transformadores de corriente con la misma relación y las mismas características de magnetización. Además, no admite transformadores auxiliares de corriente. Siguiendo con el contenido de la exposición, tenemos la protección de líneas. Los sistemas de protección de líneas pueden ser de diferentes tipos. Los más comunes son de protección de distancia, comparación de fase, protección de diferencial longitudinal y protección por comparación direccional. La protección de distancia es del tipo protección relativamente selectiva y las otras tres son protecciones absolutamente selectivas que requieren para ejecutar una función principal un sistema de telecomunicaciones entre las terminales de la línea. La protección de distancia. La protección de distancia es una protección relativamente selectiva, como lo habíamos dicho anteriormente, lo cual significa que la selectividad se alcanza sin una comparación del extremo remoto y así no requiere ningún sistema de telecomunicaciones para su función básica. Normalmente, pues la protección de distancia mide la impedancia de carga de la línea, la cual es expresada por el potencial de la línea sobre la corriente de la línea, impedancia de la línea. Es decir, que hay una relación entre la tensión y la corriente vistas por el relé en su sitio de instalación. Una protección de distancia tiene varias zonas, mínimo 3 y comúnmente 5 zonas, siendo la primera zona instantánea y las otras retardadas o temporizadas. Como se puede observar en imagen, la zona 3 también cubre la zona 2 y la zona 1, y la zona 2 también cubre la zona 1. Se puede observar que la zona 1 y la zona 2 se encuentran en la parte interna del diagrama entre la barra A y B, y la zona 3 se encuentra de forma externa con respecto a las barras. Cabe resaltar de que la protección de distancia operará si la impedancia medida está dentro de alguno de los círculos. Entonces aquí podemos detallar bien la protección en el extremo de la barra A. Solamente vamos a estudiar esa parte y pues la vamos a poner en forma de círculos, que es lo que se encuentra en pantalla. Entonces la vamos a dividir en zona. Entonces el número 1 sería la zona 1, que es la zona más importante, pues es una zona en la cual no puede haber un sobrealcance, por lo tanto se ajusta entre el 80% y el 90% de la longitud de la línea. En el número 2 podemos observar la zona 2, la cual pues es una zona que cumple la función de cubrir el margen de seguridad de la primera zona y normalmente se ajusta como mínimo al 120% de la línea y como máximo que no alcance el 80% de la línea adyacente más corta. En la parte 3 es la zona de reserva. La zona pues era anteriormente lo que les venía diciendo, que era una zona externa, la zona que se encuentra externa entre las dos barras A y B. Entonces es básicamente esa zona. En el número 4 sería una zona acelerada o la zona A. En el número 5 ya vendría siendo la zona 3, la cual pues diferentes empresas la toman como un 100 o un 120% de la línea protegida más la línea adyacente más larga, la cual brinda un respaldo, brinda un respaldo remoto a las líneas adyacentes, y pues también hay otras compañías que la ajustan entre el 200% y el 250%. El tiempo se retarda entre 0.6 segundos y 1 segundo. Cuando la línea termina en un transformador, el alcance de la tercera zona se limita al 80% de la impedancia del transformador. En el número 6 podemos ver la zona de arranque. Entonces es donde pues va a empezar a funcionar ya la carga. Entonces ya ahí vendría siendo pues vendría siendo el número 7, que es la línea que se encuentra protegida entre la barra A y la barra B, y por último tendríamos 8, que sería la impedancia de la carga. Entonces esta impedancia de la carga está por fuera de los círculos y ahí estaría situado en esa parte como la impedancia de la carga, la impedancia ZL,
que es igual pues al voltaje de la carga sobre la corriente de la carga, o la corriente en la que esté, la corriente o el voltaje que esté en ese momento suministrando la línea. En las líneas de transmisión de doble circuito o entre líneas cercanas se presenta un fenómeno conocido como el acople mutuo de secuencia cero, el cual distorsiona la medida de los relés de distancia durante la aparición de una falla monofásica. Solo el circuito de secuencia cero participa de manera importante porque las inducciones a través de los circuitos de secuencia positiva y negativa se suman y se anulan entre fases. Lo que veníamos hablando anteriormente se puede superar, pues las protecciones de distancia están provistas con ajustes diferentes para el factor de compensación para falla a tierra, el cual se emplea para considerar la secuencia cero de la línea y bajo condiciones normales, sin efectos de acople mutuo. Se calcula así, o sea, se puede calcular de la siguiente manera. El factor de compensación de la falla a tierra es igual a la impedancia de la secuencia cero de la línea menos la impedancia de la línea sobre 3 veces la impedancia de la línea. Este ajuste se conserva para las zonas de bajo alcance, típicamente la zona L, y como práctica solo se debe aterrizar la línea paralela en un extremo cuando se encuentre en mantenimiento. Para aquellas zonas que se encuentren en sobrealcance pues del problema que estoy presentando, se puede ajustar de la siguiente manera con la siguiente ecuación. Entonces vendría siendo básicamente pues el factor de compensación de la falla a tierra, que es igual a la impedancia de la secuencia cero de la línea menos la impedancia de la línea sobre 3 veces la impedancia de la línea más la impedancia mutua de secuencia cero sobre 3 veces la impedancia de la línea. Siguiendo con el tema, tenemos dos diferentes esquemas. Entonces pues está el esquema completo con 18 unidades de medida, tanto para falla fase-fase o para falla fase-tierra. Entonces pues vamos a enfocarnos primero en la fase-fase, que pues primero pues posee una entrada de tensión y corriente. Esta pues va a tener diferentes zonas, va a tener 3 zonas. Estas entradas de tensión y corriente pues van a estar vistas respecto de una línea con otra. Entonces L1, L2, L2, L3, L3, L1. Esa M es como se van a encontrar, es un punto donde van a estar comunicadas. En la zona 2 va a haber el sistema de comunicación y seguido a esto va a haber un temporizador. En la zona 3 va a estar el temporizador 3 y pues estas 3 zonas conectadas a un punto común me van a dar un disparo. En la falla a tierra tenemos también pues básicamente lo mismo, la entrada de tensión y de corriente, pero para esto tenemos en cada una de las respectivas zonas ya no van a estar vistas de una línea a otra, sino solamente de una sola línea, y vemos cada uno pues de los puntos M, que serían pues los puntos en los cuales se encuentran comunicadas. El punto de comunicación que se va a encontrar básicamente en la zona 2, el temporizador 2, el temporizador 3, y como pues veníamos hablando de que estas 3 zonas conectadas en un punto común me van a dar el disparo. Para el esquema conmutado tenemos pues también pues lo mismo, la entrada de tensión y de corriente pues para el arranque. Tenemos los temporizadores. Tenemos pues de que una unidad de medida común para todas las fallas y zonas. La primera zona no tiene retardo, entonces se puede observar que se tiene por medio de lógica. Entonces seguido de la lógica viene el temporizado, y seguido a esto viene la zona de comunicación. La zona de comunicación me va a reflejar el disparo, dependiendo si hay falla. Ahora vamos a observar los sistemas de protección a distancia, pero utilizando telecomunicaciones, pues las cuales se pueden clasificar en diferentes categorías. Está el sistema de protección de distancia bajo alcance permisivo, está el sistema de protección de distancia bajo alcance con disparo transferido, el sistema de protección de distancia con bajo alcance acelerado, el sistema de protección de distancia con sobrealcance permisivo, el sistema de protección de distancia con bloqueo de sobrealcance, el sistema de protección de distancia con desbloqueo de sobrealcance, el sistema de protección por comparación direccional
y la transferencia directa de disparo. Primero, para esta protección de distancia por medio de telecomunicaciones tenemos el sistema de protección de distancia bajo alcance permisivo, en el cual posee en el extremo el receptor del disparo, que se hace dependiente de las protecciones que detecta la falla, la cual puede ser de diferentes tipos. Puede ser de arrancadores de la protección de distancia, que estaría en la zona 3, relé de baja impedancia direccional o no direccional, relé de baja tensión y relé de sobrecorriente. Entonces pues podemos observar la zona 1 y la zona 2 entre la barra A y la barra B. Esa zona 1 y la zona 2 se encuentran en la parte interna de la línea, ¿sí? Sabiendo pues de que el tiempo de disparo es mucho más rápido comparado con el tiempo normal de retardo de la zona 2, para una falla en el extremo remoto de la línea, el tiempo de despeje de la falla será de 15 milisegundos a 40 milisegundos, mayor que el tiempo para una falla localizada cerca de la protección. Esto debido a que el tiempo de la transmisión pues básicamente enfocado al comando. Por segundo tenemos el sistema de protección de distancia de bajo alcance con disparo transferido. En el esquema que podemos observar en pantalla es una variación del sistema de protección de distancia de bajo alcance permisivo. Entonces la diferencia entre estos dos, entre el anterior y este, es que radica en que el extremo del receptor del telecomando recibido del extremo opuesto se utiliza para disparar directamente el interruptor local sin ningún criterio adicional. Este esquema también se conoce como sistema de protección de distancia bajo alcance no permisivo, debido a que la señal recibida dispara sin ningún criterio adicional. Este esquema se hace importante pues ya que posee una gran confiabilidad de la línea de transmisión para las señales, con el fin de evitar los disparos indeseados aún en presencia de ruidos. La probabilidad de operaciones indeseadas puede aumentar considerablemente. Entonces pues básicamente los criterios que se pueden observar para esta segunda categoría para la protección de distancia con telecomunicaciones. En la tercera categoría tenemos el sistema de protección de distancia de bajo alcance acelerado, la cual pues radica en que la señal recibida se utiliza para aumentar la sensitividad de la zona 1 de la protección de distancia, conmutando el alcance de la zona 1 para que cubra más del 100% de la línea protegida, normalmente el 130%. Esta zona se conoce como la zona acelerada, o sea, la zona A, de un sistema de protección conmutado. Entonces podemos observar en pantalla la zona 1 donde se encuentra, la zona 1 sería la zona 1, que sería la parte donde se encuentra la emisión, y la zona 2 donde está recibiendo la señal, y es también donde se va a encontrar la zona del disparo. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo se va a encontrar la zona acelerada y cómo va a cambiar la zona 1. Y bueno, como les venía explicando en la anterior diapositiva, pues el esquema de aceleración en el cual se conmuta el ajuste de la zona básica para extender el alcance no es más rápido en operación que los otros esquemas de bajo alcance permisivos, ya que se requiere de cierto tiempo para que la unidad de medida de dirección haga una nueva medida y opere de que la zona 1 se ha extendido a zona A, o sea, la zona de aceleración. Aunque este esquema no es más rápido que en los anteriores, es mucho más seguro utilizarlo para evitar operaciones no selectivas y disparos indeseados. Entonces se puede observar pues de que la zona 1 se logra correr, generando así pues la zona A, la zona de aceleración. La zona 2 pues se queda estable. Entonces pues es básicamente un esquema conmutado donde la señal recibida conmutará la medida de la zona 1 a zona A, o sea, a zona de aceleración. Y bueno, en la cuarta categoría tenemos el sistema de protección de sobrealcance permisivo. Este es otro método en el que se envía una señal de disparo durante condiciones de fallas internas al extremo remoto, con el fin de obtener un disparo rápido con protección de distancia para todos los puntos posibles de una falla interna. El alcance de la zona A generalmente se ajusta entre el 120 y 150% de la impedancia de la línea protegida. En este esquema, la zona A no es solo un criterio para la señal recibida, sino que también tiene una labor de envío.
Entonces, por este motivo, pues la zona A de un esquema conmutado debe ser proporcionada con una cantidad de medida independiente de la protección de distancia ordinaria. En el caso de un esquema completo, la unidad de medida de la zona 2 puede ser utilizada para un propósito. En una protección numérica, la zona es seleccionable entre las zonas de sobrealcance. La zona A no puede ser permitida para disparar directamente a una velocidad. El disparo de ambos extremos depende de la operación de las zonas A y de la recepción de un mando de disparo permisivo del extremo remoto de la línea. En pocas palabras, el disparo en ambos extremos depende de la operación de ambas zonas A. Siguiendo con la misma categoría tenemos pues el sobrealcance permisivo en líneas cortas. Entonces pues básicamente tenemos de que tenemos un bajo alcance y un sobrealcance en el punto A. Entonces ese punto A va a estar relacionado con respecto al punto B. También se puede observar una impedancia, la impedancia RB. Entonces, básicamente, pues la elección y la aplicación de la protección de distancias para esquemas de sobrealcance permisivo son ventajosas, pero requieren mucho cuidado. Se deben tener en cuenta arreglos especiales para casos de terminal débil o weak infeed en el extremo de remoto de la línea. El cambio de dirección o inversión de la corriente de falla durante un despeje parcial de una falla externa, líneas con un extremo abierto, y se deben también hacer arreglos especiales para despejar fallas en cualquier condición. En la quinta categoría tenemos el sistema de protección de distancia con bloqueo de sobrealcance. Básicamente pues es lo mismo que la anterior categoría, simplemente que va a tener una señal de bloqueo que va a ser recibida y se va a encontrar en la parte del disparo. Entonces pues los sistemas de protección con bloqueo de sobrealcance tienen un fin. El fin es asegurar un bloqueo correcto por fallas externas. Es necesario que el elemento de reserva tenga un alcance mayor que el alcance de la zona A, o sea, la zona de aceleración. Ya entendiendo pues el sistema de protección de distancia con bloqueo sobre alcance, pues vamos a dar un ejemplo. En esta parte pues tenemos el ejemplo para falla interna, el cual pues en sistemas de bloqueo no se requiere transmisión de mando durante fallas internas. Por tanto pues las fallas internas que pudieran retardar o interrumpir el telemando no son un problema. Por tal motivo no es necesario tener en cuenta durante la definición de los requerimientos del enlace del PLC la atenuación normal de la adición introducida por el paso de una falla. Entonces pues ahí se puede observar de que la falla va a ser una falla interna, ¿sí? Entonces va a estar dentro de la barra A y la barra B. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo para falla externa. Entonces esta falla va a estar ubicada por fuera de la barra A y la barra B. En este caso pues observa un extremo de la barra A. Entonces pues se dice que en algunos casos el elemento de reserva puede ser reemplazado por una lógica con la zona A y con una unidad de arranque. Si el relé no ve la falla de la zona A, pero si la ve en la unidad de arranque, quiere decir que la falla está atrás y se envía una orden de bloqueo. El alcance de la unidad de arranque hacia atrás debe ser mayor que el sobrealcance de la zona A en el extremo remoto de la línea. Básicamente pues es lo que vimos anteriormente en los círculos, donde se encontraba pues la zona de reserva y la zona de aceleración. Entonces pues tiene que haber una coordinación con respecto pues a cada una de las zonas. Esas zonas pues van a ser las zonas en las cuales van a estar protegidas. Entonces es básicamente pues determinar dónde se encuentra el relé de cada una de las zonas para saber en sí dónde ocurrió la falla. En la categoría 6 tenemos los sistemas de protección con desbloqueo de sobrealcance. Este sistema de protección básicamente es una combinación de los sistemas de sobrealcance permisivo y bloqueo de sobrealcance. Entonces pues se dice que la zona A en un esquema conmutado o la zona 2 en un esquema completo es ajustada con sobrealcance, y mientras no se detecte falla transmite una señal de guarda. Básicamente pues esta categoría trabaja por medio de señales, que lo vamos a observar en la siguiente diapositiva. Como les venía diciendo, entonces esta básicamente va a trabajar por medio de señales de desbloqueo.
Entonces pues si no detecta ninguna falla, básicamente va a tener pues la señal de guarda, que es la que se puede observar entre la zona A del relé A y la recepción. Esta recepción va a tener una compuerta AND, ¿sí? Y pues seguido a esto va a tener, pues eso básicamente es como la lógica, ¿sí? Entonces seguido a la lógica pues va a haber el temporizador, va a estar el temporizador. Seguido de esto va a estar la comunicación y por último pues va a estar el disparo. Entonces si hay una falla, entonces va a verse reflejada en la señal de desbloqueo. Entonces pues la señal de guarda se envía pues básicamente continuamente durante condiciones normales. Si no se recibe señal de desbloqueo después de que la señal de guarda ha desaparecido, la señal A se desbloqueará durante un periodo de T1 y T2, que es básicamente los temporizadores. Entonces pues estos T1 y T2 van a estar ajustados entre 100 milisegundos y 200 milisegundos. Este arreglo pues tiene una ventana similar y puede ser aplicado a otros esquemas. Entonces lo tenemos pues de que el disparo va a producirse en la parte B, o también lo podemos obtener en la parte donde el disparo se produce en el punto A. En la séptima categoría tenemos los sistemas de protección por comparación direccional. Este tipo de protección es muy similar a los de protección de distancia de sobrealcance permisivo o con bloqueo, con la diferencia de que en lugar de protección de distancia se utilizan relés de potencia de magnitudes superimpuestos o de sobrecorrientes direccionales. Con relés numéricos la conexión en delta abierta no se requiere, ya que se calculan intermitente como la suma de las tensiones de fase. Bueno, pues se puede observar en pantalla de que existen pues los relés. Están pues los relés direccionales, pues básicamente que van a detectar la falla. Entonces pues cuando detectan una falla entre fases se polarizan con tensiones de fase en el punto del relé. Los relés direccionales que detecten fallas a tierra se pueden polarizar con la tensión de secuencia 0 o con alguna corriente de referencia, como por ejemplo la corriente de la conexión del neutro a tierra de un transformador de potencia local en el punto del relé. La transmisión del comando de bloqueo es iniciada por un relé no direccional y es interrumpida por el relé direccional. En la octava categoría tenemos la transferencia directa de disparo. Existen varias condiciones en un sistema de potencia en el cual se requiere que el interruptor remoto deba ser disparado. Es el caso en que se tengan conectados transformadores o reactores al sistema sin ningún interruptor. Tanto la línea como el transformador deben ser protegidos conjuntamente, lo cual puede generar algunos problemas. Las razones por las cuales no se pueden proveer una adecuada protección a un transformador por la protección de línea de extremo remoto son una falla en el tanque del transformador. El valor de la corriente de una falla en el transformador puede ser limitado. Es necesario distinguir entre una falla en el reactor de línea y una falla en la línea. Bueno, tenemos ahora el sistema de protección por comparación de fase. La protección por comparación de fase es un sistema de protección absolutamente selectivo. El principio de esta protección está basado en la medida de la diferencia del ángulo de fase con la corriente entre las terminales de la línea protegida. Si el ángulo es pequeño, se trata de una falla externa de corriente de carga, y si el ángulo es grande, existe una falla interna. Para poder hacer esta comparación es necesario tener un sistema de telecomunicaciones entre las terminales de la línea. Y bueno, pues aquí ya tenemos una imagen de lo que anteriormente habíamos dicho, ¿sí? Entonces pues tenemos las terminales o las barras A y B. Entonces estas dos se van a encontrar pues con una... O sea, se pueden hacer dos ejemplos, ¿sí? Cuando las dos corrientes están entrando de forma interna a la línea, o cuando pues hay una corriente que está entrando y la corriente en la terminal B está saliendo. Entonces hay dos casos, ¿sí? Entonces se dice pues de que la zona de disparo o va a ocurrir un disparo cuando alfa, que es el ángulo de fase entre la corriente A y la corriente B, va a ser mayor al phi, que es el ángulo de estabilización. Como se puede observar en pantalla, pues phi es el ángulo que se encuentra
entre la zona estabilizadora y hasta entrar al punto de la zona de disparo. Y bueno, pues siguiendo el circuito anterior, que era pues una comparación de fases de media onda, pues aquí podemos observar pues cuando ocurre una falla externa. Entonces, ¿cuándo ocurre una falla externa? Pues cuando alfa es igual a phi o cuando alfa es menor a phi. Entonces va a ocurrir pues una falla externa con carga normal. Entonces en pantalla podemos observar pues las señales que ocurren cuando ocurre una falla externa. De igual forma pues podemos observar de que cuando alfa es mayor que phi va a ocurrir una falla interna. Eso básicamente pues lo veníamos hablando desde que empezamos a hablar acerca de la protección de comparación de fases. Entonces cuando alfa es mayor a phi ocurre una falla interna y pues se puede observar también de igual forma la señal que se presenta cuando ocurre dicha falla. Siguiendo a esto, pues tenemos también la protección de comparación de fase de media onda no segregada con arrancador. Entonces, pues básicamente tenemos en cada una de las terminales o barras, pues estas barras pues se van a encontrar, las dos se van a estar encontrando por medio de un sistema de telecomunicaciones. Primero pues van a estar entre una mezcla de fases, luego viene la unidad de arranque. Estos van a tener una entrada local, una iniciación y una salida del receptor. Básicamente pues también pues la transmisión y la recepción. Entonces la transmisión va a llegar al sistema de telecomunicaciones, la recepción a la comparación. De ahí pues se va a presentar el disparo. El disparo pues si se presenta alguna anomalía entre la terminal A y la terminal B. Entonces básicamente esto es para cuando existe pues una comparación de fase de media onda no segregada con arrancador. De igual forma tenemos aquí pues las señales que se presentan tanto en la falla interna como en la falla externa. Entonces se observa pues de que en la falla interna en la terminal A pues sí, vamos a tomarlo pues en la terminal A para estudiarlo pues básicamente como son como van a tener pues los mismos parámetros. Entonces pues vamos a enfocarnos en una sola terminal. Entonces pues aquí pues se pueden encontrar con la señal que se produce en la entrada local, en la salida del receptor, en la entrada del receptor y la compuerta y en la salida de la compuerta. Entonces pues también se puede observar de igual forma la salida del disparo. También se puede observar pues la falla externa, tanto pues para la entrada local, la salida del receptor, la entrada del receptor a la compuerta y la salida de la compuerta que va directamente pues a la salida del disparo. Entonces esta operación equivalente igual de la salida de las compuertas en la subestación B. Entonces sí, pues básicamente es cómo se presentan las señales en la terminal A correspondiente pues a cada uno de las señales que se presenten en los parámetros que estudiamos anteriormente. Ahora pues tenemos la protección de comparación de fases, pero de una onda completa no segregada. Entonces primero pues se tiene una lógica detectora de falla. Esta va a estar al transmisor. Este transmisor pues va a llegar primero al sistema de telecomunicaciones. Este sistema de telecomunicaciones va a entrar a un receptor que va a tener una onda positiva y una onda negativa. Pues se observa también una onda negativa local, una onda positiva local. Entonces estas llegan a unos comparadores y de igual forma pues se observa también que luego de esto llegan a un disparo, ¿sí? Después de que hagan básicamente pues la ubicación de cada una de las ondas, de cómo se encuentren, él va a reflejar el disparo. De igual forma tanto para el terminal A como para el terminal B. Aquí podemos observar la señal cuadrada que pues se va a generar en cada uno de los parámetros. Entonces se observa pues de que vamos a estudiar en la terminal A porque pues se pudo observar en la anterior diapositiva de que los parámetros son básicamente iguales y pues estos van a llegar al sistema de telecomunicaciones. Esto va a estar conectado el sistema de telecomunicación tanto al terminal A y al terminal B, que van a tener el mismo parámetro, entonces los mismos parámetros. Entonces vamos a estudiar el terminal A. De igual forma pues se puede observar de que poseen un medio ciclo positivo, un medio ciclo negativo. Entonces pues
tanto para el ciclo positivo y el ciclo negativo van a tener una señal cuadrada en la parte local, en la salida del receptor, en la salida de la compuerta. Estas salidas de la compuerta pues van a llegar nuevamente a otra salida de la compuerta y nuevamente a otra salida de la compuerta, hasta que llegan pues al punto de la salida del disparo, tanto en la falla interna como en la falla externa. Y bueno, vamos a hablar ahora del sistema de protección diferencial longitudinal. La protección diferencial longitudinal es normalmente utilizada para cables y líneas de cualquier nivel de tensión y cualquier sistema de puesta a tierra o configuración de neutro. Esta protección es aplicable en particular cuando el ajuste posible de la protección de distancia no es adecuado para cubrir las líneas y cables cortos. Se requiere introducir un sistema de protección redundante. Solo se tiene disponible transformadores de corriente y no de tensión en cada extremo de la línea. Entonces, pues como ejemplo tenemos para la falla externa, pues se puede observar la dirección de las corrientes. Entonces se dice pues de que la corriente B es igual a la corriente A. Esta pues se observa también de que tanto en la terminal A y en la terminal B, en cada uno de sus extremos va a haber un relé o un transformador de corriente que va a estar conectado a un relé. Este relé pues se encuentra comunicado por medio de D. Ese D pues es el punto de comunicación que van a tener estos relés para que pues cuando se presente una falla ellos se activen. De igual forma también podemos observar cuando ocurre una falla interna. Entonces pues ya las direcciones de las corrientes son opuestas. Entonces lo que va a ocurrir aquí pues es que va a haber una corriente que va a fluir por D. Ese es el punto de conexión entre los relés, el cual pues se va a activar, lo que les venía diciendo anteriormente. Entonces pues dependiendo de la dirección de cómo se encuentren las corrientes, ese punto de comunicación se va a activar. En este caso pues la falla ocurrió de forma interna entre las terminales o las barras A y B. Ahora hablaremos del sistema de protección diferencial longitudinal, pero utilizando hilo piloto. Para esta protección, el medio de transmisión para el intercambio de información entre los dos extremos de la línea es una conexión galvánica llamada hilo piloto. La comparación de las cantidades secundarias que se efectúan en los extremos de la línea pueden ser en la forma de señales de corriente o de tensión. De acuerdo con esto, existen dos métodos básicos para crear un circuito diferencial. El esquema de un sistema de corriente balanceado utilizando 3 hilos pilotos, y el otro es el esquema de un sistema de tensión balanceado utilizando 2 hilos pilotos. Con los esquemas pues se puede observar en la parte izquierda el esquema básico de un sistema de corriente balanceado utilizando 3 hilos pilotos. Este pues básicamente nos sirve pues para una línea con una longitud aproximada de 8 kilómetros, y en la parte pues derecha de este esquema encontramos el esquema básico de un sistema de tensión balanceado utilizando 2 hilos pilotos con una longitud máxima o aproximada de 25 kilómetros, donde pues se puede observar el transformador de mezcla de fases, que en este caso es el MCT, el transformador para señales de operación, que es el TR, el transformador para señales de estabilización, que es el ST, y el circuito de evaluación, que es el EB. Entonces ahí pues respondiendo pues ya a lo que vaya a ocurrir entre la parte interna de las terminales, puede ocurrir, si ocurre una falla entre esos puntos, entonces pues van a tener ya un cierto respaldo con respecto pues a cómo va a actuar la protección en ese punto. Y bueno, pues también tenemos el sistema de protección por comparación direccional por ondas viajeras o magnitudes superimpuestas. Entonces pues esta protección compara las direcciones de la corriente de falla en ambos extremos de la línea. Funciona detectando el cambio transitorio de la onda de corriente y de la onda de tensión que resulta en el momento de la falla. Dependiendo del signo del cambio positivo o negativo de las dos ondas, se toma la decisión si la falla es adelante o es hacia atrás, la cual permite implementar esquemas de relé protección permisivos o de bloqueo entre los dos extremos de la línea. En este caso pues podemos observar un esquema cuando ocurre una falla
esta falla se encuentra interna, ¿sí? Entonces se puede observar también de igual forma cómo va a estar, cómo se va a encontrar pues la onda de la tensión y la onda de la corriente cuando se presenta la falla. También tenemos básicamente pues el diagrama y las ondas de cómo se encuentran cuando no hay ni una falla en el sistema. Entonces pues básicamente es una onda pura, tanto para la corriente como para la tensión. Para la parte superimpuestas pues se observa de que hay un cambio transitorio tanto en la tensión como en la corriente. Este cambio pues se ve reflejado también en una onda. Entonces se observa también de igual forma la variación que va a haber con respecto pues a cómo se encuentra en ese momento pues al estar superimpuestas pues la corriente y el voltaje. Ahora tenemos el artículo de profundización que nos habla de la protección de una subestación inteligente basada con el protocolo WLAN, Wireless Local Area Network, que cumple con la norma IEC 61850 mediante el análisis de una onda viajera. Entonces, pues sus autores son de Malasia. Se obtiene, pues como vemos en pantalla, se obtuvo esta información por medio de Science Direct, el artículo se obtuvo de esa plataforma, y pues básicamente nos dice que la protección rápida de una subestación de distribución basada en la onda viajera se está convirtiendo en una realidad hoy en día. La onda viajera transitoria se usa principalmente en protecciones para determinar la línea con falla y la ubicación de la falla. Bueno, las ventajas de la señal de una onda viajera incluye inmunidad a la oscilación del sistema, resistencia de transición, saturación del CT y modo de operación de punto neutro. Básicamente pues en este artículo se busca pues un estudio detallado para analizar el rendimiento del uso de WLAN para protección en tiempo real basada en la onda de desplazamiento transitoria. Se dice que la alta frecuencia de muestreo necesaria para la onda viajera provoca un bloqueo en la comunicación del bus del proceso. Hoy en día pues se ha aprobado un paquete de muestras múltiples con técnicas de compresión adecuadas en la unidad de función, o utilizando la extracción de características con la formación Hilbert-Hwang con cumplimiento de WLAN con la IEC 61800. Este artículo presenta el modelado y la simulación de una red de comunicación WLAN para un sistema de automatización y utilizando los preceptos de IEC 61850, que actualmente se está convirtiendo en una tendencia en la especificación del sistema de automatización de subestaciones. Este artículo también investiga el impacto del ruido impulsivo y de interfaz en el rendimiento de WLAN. Finalmente, pues aboga por la amplia aplicación de la onda viajera en las subestaciones digitales basadas en el protocolo IEC 61850. A continuación podemos observar un esquemático de cómo se encuentran los protocolos de comunicación con respecto al artículo. Y es que pues nos comentan de que la IEC 61850 se considera un protocolo poderoso utilizado en la automatización de subestaciones. Tiene la ventaja de ser un estándar internacional que permite la transmisión fronteriza de datos a través de instalaciones eléctricas. El elemento más importante es definir los datos en forma de objetos con un nombre único y un comportamiento definido. Esto garantiza la interoperabilidad de los dispositivos diseñados por distintos fabricantes. El estándar IEC 61850 es el resultado de la cooperación entre los fabricantes y usuarios para crear un enfoque uniforme y futurista para la protección, comunicación y control de las subestaciones.